Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por concedernos este tiempo nuevamente en este día, mi Dios. Estamos reunidos en tu nombre, Padre. Estamos reunidos porque creemos en ti como nuestro Señor y porque necesitamos escuchar tu voz. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Es el alimento de nuestras almas y necesitamos escucharte a ti. Así que te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta tarde, Señor, también. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Dice Pablo, una vez que les he explicado acerca de el lugar que ocupan todos los colaboradores de Cristo, todos aquellos que están trabajando para la predicación del Evangelio, Pablo insiste nuevamente, hermanos, ahora habla de un riesgo que corre cualquier creyente, hermanos, si no tiene cuidado. Recordemos algo, hermanos, el objetivo de que aprendamos Biblia y la insistencia, hermanos, de poder ser partícipes en la escuela dominical y adquirir conocimiento, hermanos, de suma importancia para nuestra vida espiritual, no es para que nosotros salgamos a la calle parándonos aquí en la solapa del saco, ¿verdad? Para decir, mira cuánto sé de Biblia, sino para entender la grandeza del Señor, número uno. Número dos, para poder explicarle a la gente con eficacia, hermanos, a través de la palabra, la verdad que necesitan escuchar. Pablo hace alusión aquí, hermanos, a un peligro acerca de la soberbia que puede existir y que termina, hermanos, por crear conflicto en toda relación. Dice el versículo 1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ese es el lugar que ocupamos. Les acababa Pablo de explicar acerca de la diferencia entre Pablo, entre Cefas, entre Pedro, y resulta que no hay ninguna diferencia, son colaboradores. Entonces, sí dice, todo aquel que trabaja, que ministra para el Señor, es un siervo igual que nosotros. Y entonces, ¿se acuerdan? La razón del tema era la división que había provocado, hermanos, la confusión entre la misma iglesia. Unos decían, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y a Pablo, hermanos, eso alcanzó a detectar que lo que estaba creando, hermanos, no solamente era seguidores del hombre, sino que la iglesia se estaba dividiendo a causa de su predicador favorito. Entonces ellos escuchaban a predicar, ¿verdad?, a Pedro y decían, a mí me gusta cómo predica Pedro. Ellos escucharon predicar a Apolos, hermanos, y de Apolos la Biblia dice que era poderoso en las escrituras, así que era buen exponente de la palabra. Y entonces una porción de la iglesia dijo, no, para mí Apolos, cuando predica Apolos voy al culto, si no predica Apolos yo no voy al culto. No, pero es que viene Pablo, y pues decían, no, pues Pablo fue el que estableció esta iglesia, así que cuando venga Pablo yo voy a estar. Y empezó a crearse un conflicto de división, de favoritismo, hermanos, en la iglesia. Y Pablo les deja en claro, ¿saben qué? Pues ni Pedro, ni yo Pablo, ni Apolos, nadie, Jesucristo, en la iglesia Jesucristo. No se predica la palabra del apóstol, se predica la palabra de Dios. Hablamos de Jesucristo. La pieza principal en la iglesia es Jesucristo. Y entonces dice, ténganos entonces los hombres en el lugar que nos corresponde a nosotros, como servidores. Así que les empieza a bajar el estándar, hermanos, de donde habían puesto los pedestales, donde habían colocado a sus predicadores, y se los empieza a bajar para decirles, somos solamente servidores de Cristo. Y ese es nuestro lugar. Ahora, hace hincapié en esto, hermanos, porque habla del peligro que puede correr o que se corre, hermanos, una persona que mal entiende, hermanos, esta situación de ser siervos y que termina por alcanzar, hermanos, el criterio de los demás. Ahí es donde vienen las divisiones. O sea, si somos, hermanos, sinceros, las divisiones en las iglesias vienen porque alguien empezó a trabajar, a meter material, a meter ideas, hermanos, contrarias a lo que la Biblia dice. Y fueron aceptadas y reconocidas como una verdad, hermanos, y la única verdad es Jesucristo. Así que para que la iglesia pueda estar apercibida, hermanos, de un mensaje contradictorio, un mensaje que va directo en contra de lo que Dios dice, es necesario que la iglesia conozca la Biblia. Es necesario que la iglesia sepa Biblia, hermanos.
sea, no nada más decir, bueno, ya fui al culto de la tarde, oí, ya fui al culto de mediodía, oí. Yo sí le invito a que venga a la escuela dominical, hermanos, y tal vez sea muy insistente, no me voy a cansar de decirle eso, hermanos, porque tocamos temas muy relevantes y muy importantes. Hay guerra en Medio Oriente, ¿sí se dio cuenta? Es la tercera guerra mundial. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a lo que hay que estar observando a Israel porque es el reloj de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y eso le van a preguntar, hermanos. ¿Aparece el diezmo en la Biblia, en el Nuevo Testamento? ¿Por qué diezmamos? ¿Está en el Nuevo Testamento el diezmo? Todo ese tipo de información, hermanos, está en la Biblia. Pero donde tenemos la oportunidad de aprender, de preguntar y desarrollar nuestra duda, hermanos, es en los lugares donde hay estudio bíblico como tal. Gloria a Dios por la predicación y espero que usted y yo salgamos bendecidos. Pero es importante, hermanos, que hagamos un estudio detallado de lo que dice la Biblia y pasar tiempo en la palabra de Dios y enfocarnos en la palabra de Dios, porque si no, ¿con qué autoridad vamos a poder discernir, hermanos, de una mentira a una verdad? ¿Cómo sé que lo que está diciendo el pastor Gerson es verdad? Tiene usted que leer su Biblia. Llegue a su casa y vuelva a leer este pasaje. Si tiene otras versiones, lea este pasaje para corroborar, hermanos, que no se esté predicando otra cosa. Pablo aquí les dice, nosotros solo somos administradores de los misterios de Dios. No es que esté oculto, sino que se los estoy explicando, se los estoy dando a conocer. Mi lugar es como siervo. Dice después, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, hermanos. Necesitamos trabajar nuestra fidelidad todos. Pudiéramos pensar, bueno, Pablo está hablando de los tres mencionados, Pablo, Pedro y Apolos, ¿verdad? Pero está hablando de toda la iglesia, de todos aquellos hermanos que sabemos somos servidores de Cristo. Y por lo menos Pablo nos da un requisito para trabajar nuestra mayordomía. ¿Cuál es? Fidelidad. Si usted no es fiel, hermanos, en lo poco no va a poder ser fiel en lo mucho. Y eso está escrito. El que es fiel en lo poco puede ser fiel en lo mucho. Pero a veces ni siquiera nuestro tiempo está bien administrado. Y esperamos o exigimos que Dios nos bendiga, que la iglesia nos entienda, nos abrace, cuando nosotros, hermanos, no estamos haciendo por lo menos de Dios nuestra prioridad, de su palabra nuestra prioridad. Dice, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo, de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Saben qué? No le voy a caer bien a todos, dice Pablo, por lo que estoy diciendo, y me pueden juzgar, dice juzgar tribunal humano. Y mire que Pablo sabía lo que decía, por lo menos ya cuando él llega a estar preso, hermanos, ¿cuántos juicios no vimos en el libro de Hechos en el recorrido? Y uno tras otro, y ante los gentiles, y ante más gentiles, y ante el gobierno de Roma, y él mismo lo solicitó. Así que Pablo sabía de qué hablaba, y sabe que lo que le preocupaba a Pablo era la opinión del Señor. Me van a decir, me van a juzgar, me van a señalar, pero ¿sabe qué es lo que me da temor? Quedarle mal a Dios. Pablo así lo está diciendo, aunque yo sé que no soy un criminal, no tengo mala conciencia, no significa, ya, como Pablo es santo, San Pablo, ¿verdad? Y anda ahí con las manos pegaditas porque no peca. No, Pablo dice, no, dice lo contrario. Si hay algo que a mí me tenga que tener en mente, es que el que me juzga es el Señor. Ese juicio es el que a mí me aterra. El quedarle mal a Dios. No vamos a poder justificarnos con nada, hermanos, porque Dios pesa nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Y Pablo dice, siervo, necesitas fidelidad, necesitas integridad, porque el Señor te está mirando. Y no se trata, hermanos, de que como iglesia andemos con miedo, ¿verdad? Me voy a esconder porque tal vez Dios me está mirando, sino que nuestra conducta, hermanos, al ocuparnos, fíjense bien en esto, al ocuparnos en los asuntos que tienen que ver con la voluntad de Dios, nosotros, hermanos, no tengamos de qué preocuparnos, porque no estamos dando oportunidad a la falla. Si nos ocupamos, hermanos, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida devocional, en nuestra participación, integración en la iglesia, hermanos, ¿en qué momento se da la oportunidad de la falla? Si venimos, hermanos, y todos estudiamos la palabra de Dios y todos vemos la verdad bíblica, ¿dónde entra la posibilidad de división? ¿Sabe dónde? En aquellos que no se ocupan en la palabra de Dios.
porque empiezan a creer cualquier cosa. Y ahorita que está de moda, hermanos, los influencers y los youtubers y los tiktokeros, y se levanta cualquier guasón, hermanos, con un video diciendo esto es así, y la gente cree. Y la gente cree y empiezan a surgir predicadores, hermanos, que tienen millones de seguidores, y por esa causa empezamos a creer que lo que dicen es verdad, cuando están yendo en contra de lo que dice la Biblia. Y eso es bien preocupante, hermanos, porque por fama usted me puede decir, ¿sabe qué? Estoy oyendo a Dante Gebel. Yo le digo, mejor lea la Biblia y no pierda el tiempo. Estoy oyendo a Cash Luna, válgame el cielo, hermano. Póngase a leer la Biblia. No vamos a comparar, hermanos, pero lo que dicen estos hombres tergiversa la Biblia, aunque tengan millones de seguidores. Tenemos que aprender a distinguir, y Pablo dice, a mí lo que sí me preocupa es que Dios me pedirá cuentas de lo que estoy haciendo. Dice después, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Todo lo que podamos hacer aquí, hermanos, se queda corto nuestro conocimiento ante el momento en que Dios revele todo. Cuando Él venga, hermanos, como Rey, todo será esclarecido. Y recuerde que no hay nada oculto que no salga a la luz. Así que Pablo nuevamente dice aquí, tenemos que ser cuidadosos en lo que decimos, y tenemos que saber, hermanos, que cuando Dios dictamine un juicio, ese será irrevocable. Porque Dios es perfecto y Dios nos conoce. Ahí es donde entra la parte grave. ¿Tú quién eres para juzgarme? Solo me juzga Dios. Pues precisamente por eso. Porque Dios no es juguete de nadie. Dice después, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mira que sí les pone el dedo en la llaga. Estoy diciendo esto de los más cercanos a la iglesia de Corinto. No tenemos referencia de que Pedro haya estado ahí, aunque Pedro hizo viajes misioneros, no estuvo ahí en Corinto, pero Apolos sí. Pablo estableció esta iglesia, así que los que más cercanía tienen, hermanos, con la iglesia de Corinto son ellos dos, y dice, lo estoy diciendo por nosotros, para que una vez entendido no caigamos en ese error, y por eso lo dice así, para que nosotros aprendáis a no pensar más, no sea que por causa de uno os envanezcáis. La causa de las divisiones en la iglesia. Por causa de uno terminan envanecidos, como diciendo, nuestra verdad es la absoluta. Y si nosotros decimos que el que predica bien es Pablo, entonces ustedes están mal. Y si nosotros decimos que Apolos es el bueno, entonces los que se tienen que ir son ustedes. Y se creó una división. Y Pablo dice, ¿se da cuenta? Todo esto es vano. En la mañana vimos lo que era vano. ¿Se acuerda qué significa la palabra vano? Vacío, hueco. Ese argumento está hueco. Se han envanecido y resulta que su conflicto está hueco. No tiene ni fundamento. Pero hay algo interesante, porque ¿quién te distingue o quién tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Tiene que haber discreción, tiene que haber discernimiento en toda decisión de la iglesia, en nuestra conducta cristiana, para poder, hermanos, entender nuestro lugar, nuestro posicionamiento, y entender, hermanos, sin pasar de la línea, somos siervos. Y quien no se considere siervos, hermanos, a veces creemos que tenemos derechos en las iglesias, ¿verdad? Es que yo tengo más años en la iglesia que tú. Yo tengo más tiempo en la iglesia, hermanos. En la palabra de Dios eso no existe. Aquí Pablo nos está diciendo una verdad increíble. Todos delante de Dios, hermanos, somos siervos. Ahora, lo que sí hay es una responsabilidad para que aquellos que puedan, hermanos, enseñar, puedan mostrar y puedan ayudar al que apenas está aprendiendo. Es Pablo el que nos dice, no pongan un neófito al frente porque va a haber problemas. Primero hay que enseñarle. Le dice a Timoteo, busca hombres idóneos a los que les puedas enseñar y que ellos a su vez puedan enseñar. Le dice a las hermanas ahí en la epístola a Tito que las mujeres ancianas, las mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Sí se da cuenta? Hay responsabilidad, no rango.
Entonces aquí nos habla precisamente de entender lo que se nos está entregando como una responsabilidad. Ya estáis saciados, ya estáis ricos si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que vosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y les habla con sarcasmo. Ustedes ya tienen todo y no se dan cuenta, ni están valorando y están desperdiciando todo, pero las cosas no son como ustedes quieren. Y esto debe ser claro, hermanos, en la vida cristiana. Porque lo que nosotros queremos, hermanos, a veces no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios la que debe prevalecer en nuestras decisiones, no lo que nosotros queremos. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. A partir de aquí, hermanos, Pablo establece una condicionante a la que le tocó vivir, hermanos, a los apóstoles. A diferencia de las iglesias establecidas que no tuvieron que pasar necesariamente lo que pasaron los apóstoles. Y nos da una lista, hermanos, increíble de por qué Pablo habla con causa justificada. Dice, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Se acuerda lo que pasaba con los apóstoles? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Mire lo que me está costando el evangelio. ¿Qué le está costando a usted el evangelio? ¿Sí se enteró de la noticia de nuestros hermanos en Oaxaca, hermanos? Que los están expulsando. Y varios de ellos, hermanos, están en prisiones, están en cárceles. ¿Cuál fue su crimen? Ser cristianos. Y esta noticia, hermanos, no es como la de Chiapas, que ya pasó hace tiempo. Las cosas no han cambiado en Chiapas, no sé si usted sabía. Ahora se suma Oaxaca, con una persecución terrible para nuestros hermanos en la fe. Pablo dice, hay aquellos a los que nos está tocando realmente saber lo que es amar a Dios. El no negar la fe. Pero ustedes ahorita están bien y ni así están tranquilos. Entonces sí nos damos cuenta, hermanos, que Pablo nos pone por lo menos un comparativo para decir, tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que vivir nuestra vida cristiana al máximo ahorita. No sabemos, hermano, si mañana, en las próximas elecciones, también tengamos que pagar el precio de ser cristianos. Hermanos, estas personas entran y golpean a los hermanos a la hora del culto porque todo el mundo sabe a qué horas son los cultos en las iglesias evangélicas y los sacan a golpes. Nosotros, gloria a Dios, hermanos, mire, tenemos la puerta abierta, tenemos equipo de sonido. ¿Cuál es nuestro pretexto, hermanos? ¿Por qué causa no estamos viviendo nuestra vida cristiana impactando a nuestro entorno? Así que tenemos que aprender a mirar lo que Pablo está diciendo. No los escribo para avergonzarlos, sino para decirles cómo tienen que ser, para amonestar, para que entendamos y agradezcamos, para que aprovechemos y vivamos. Dice después, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Puede que tengan 10,000 aprendices, estudiantes, adeptos en esta iglesia. Pero no se olviden de la clave con la que se estableció esta iglesia. Dice Pablo, yo establecí esta iglesia y fue el mensaje de Cristo Jesús. Así que la clave de este éxito en esta iglesia, Pablo dice, es Cristo Jesús. Así que no se les olvide la raíz, el origen, hermanos, de toda iglesia. No fue Pablo, fue el mensaje de Pablo. Y el mensaje de Pablo, como todo el mensaje de la Biblia, ¿cuál es? Jesucristo. Jesucristo, hermanos, esa es la clave. Y entonces dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Ya les di una lista de todo lo que está pasando. No está diciendo, sean como yo, y todos empiecen a hablar como Pablo, vístanse como Pablo. No.
Les acabo de dar una lista, dice Pablo, de lo que me está costando a mí ser cristiano en un mundo que rechaza a Cristo. Tomen ese ejemplo. No pongan pretextos. Tomen el ejemplo. Sean imitadores. Atrévanse. Luchen. Vivan para glorificar a Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a servir a Cristo. Vamos a imitar a Cristo. ¿A quién seguimos? ¿Al hombre, al pastor, a los siervos? No seguimos a Cristo. Solo al Señor. Dice después, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Va a llegar Timoteo, hermanos, y les va a decir, pregúntenle, prácticamente le dice a la iglesia, pregúntenle a Timoteo, ¿cómo me comporto? ¿De qué predico? Y dice aquí que predica de Cristo a donde llega. No cambio de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo dice, mi mensaje sigue siendo el mismo. Sigo predicando a Cristo. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Aquí Pablo ya está enojado, usted se fija, y los amenaza. Voy a ir. Y andan bien tranquilos como si no tomaran en cuenta que un día voy a ir y los voy a confrontar. Dice, pero iré a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Me voy a dar cuenta quién es el problema. Esto es innegable, me voy a dar cuenta, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No se trata de decir quién soy, qué quiero, sino de vivir la vida cristiana. Impacta más, hermanos, un testimonio simple, sencillo, poderoso, que miles de gritos a distancia diciendo soy cristiano y un testimonio por los suelos. ¿Qué caso tiene levantar la voz al cielo y decir soy cristiano si mi vida está por los suelos? Pablo nos habla precisamente de esto. No se trata de palabras, se trata de poder. Nos decía un maestro en el seminario, hermanos, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. El reino de Dios, hermanos, consiste en poder. Y ahí está la clave. No, la oración no es mágica. Le tengo mucha fe a la oración. Téngale fe a Dios, que es el que escucha la oración. Nuestra conducta lo describe. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo ya remata su sarcasmo aquí con una sonrisa. Voy a ir y ustedes me dicen si les llevo un regalito o les llevo la chancla, porque su conducta tiene que decir, su conducta tiene que hablar. Hermanos, y esto no es con respecto al testimonio hacia los de afuera, porque el problema era hacia adentro. Si nuestro testimonio no nos edifica, si nuestro testimonio no nos bendice, hermanos, si el vínculo fraternal no se trabaja, si nuestra conducta, hermanos, no es de edificación mutua, entonces se aplica lo que dice Pablo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estar en la iglesia? No nos olvidemos, hermanos, que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Y es en el nombre de Jesucristo que tenemos victoria. Y es en Jesucristo, hermanos, que nos hacemos llamar hermanos. Y que solo y únicamente quien recibe la gloria en la iglesia es Jesucristo. Nunca intentemos, hermanos, usurpar el lugar que le corresponde al diablo. Al diablo fue el único, perdón, me adelanté a la frase, el que le corresponde a Dios. El diablo fue el único que intentó tomar el trono de Dios. Y usted conoce la historia. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Así que dice entonces Pablo, Iglesia Cristiana Bautista Obrera, ténganos los hombres por servidores de Cristo. ¿Quién es usted? Soy servidor de Jesucristo. Pablo nos da una lección muy grande. Antes de abrir la boca para presumir mis logros, debo recordar en mi corazón y en mi mente, soy servidor de Jesucristo. Pablo nos lo está recordando hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno y tu palabra es muy clara, Señor. Gracias porque pues la llamada de atención que haces a través del apóstol a la iglesia de Corinto es exactamente lo que también nosotros necesitamos escuchar. Toma nuestras vidas, Señor, toma nuestro corazón y pues trabaja en nosotros humildad, Señor. Trabaja en nosotros prudencia, Padre, pero también valor para poder hablar lo concerniente a la edificación de tu iglesia, Señor. Que la presencia de cada uno de nosotros en esta iglesia, nuestra participación en esta iglesia, Señor, sea para edificación, no para destrucción, Señor, sea para bendición, no una carga. Que nuestro lugar, Señor, en esta iglesia sea para animar, para sembrar, Señor, para poder dar aliento, Padre, al que lo necesita, para abrir las puertas y decir bienvenido al que nos visita, pero también para desafiar el mundo y llevar buenas nuevas de Jesucristo, Señor, y que nosotros podamos vivir el reto, el desafío que Pablo le hace a la iglesia de Corinto. Señor, ayúdanos a entender cómo inició nuestro pasaje. Ténganos los hombres, todas las personas, nos miren y sepan que somos servidores de Jesucristo. Que todos los que entran en este lugar y salen son gente que sirve a Jesucristo. Ténganos todos nuestros conocidos y familiares como servidores de Jesucristo. Lo decía Pablo en la epístola a los Romanos, que caminemos así, porque no nos avergonzamos del evangelio de nuestro Señor. Así que estamos delante de ti, mi Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.